Bienvenidos a su programa Por tu Bienestar en vivo y en directo a través del canal 77 de Easy. Y bueno, me da mucho gusto saludar al equipo de especialistas de la salud que nos acompañarán a lo largo de esta emisión y por supuesto varias emisiones más. Me presento antes de irnos al reportaje a la doctora Flores. ¿Cómo está, doctora Lucía Flores, verdad? Lucía Flores, a sus órdenes. Qué gusto conocerla. ¿Cuál es su especialidad, doctora? Mucho gusto, Gerardo. Gracias por la invitación. No, al contrario, doctora. Quintín y a la gente que nos está atendiendo. Yo soy oncólogo médico, hice especialidad en medicina interna y posteriormente oncología médica por la UNAM. Y Excelente. bueno, laboramos en un hospital privado junto con el doctor Quintín. Platicamos en un momento, ¿le parece? Doctor Claro. Héctor Quintín González Contreras, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí. Qué gusto Una vez saludarte. más contigo. Es un placer que estar transmitiendo con ustedes en vivo, ¿no? Cáncer de recto, Cáncer ¿no? recto, vamos a hablar de Vamos a esta hablar de él. tarde. ¿Qué te parece? Y los invito, especialistas de la salud, a un reportaje sobre el tema. Recuerden, el tema cáncer en el recto. Vamos con ustedes. El cáncer del recto es un cáncer que afecta a los últimos 15 centímetros del intestino grueso. El recto se divide en 3 tercios. Cada uno mide 5 centímetros y los 10 centímetros cercanos al ano tienen un manejo especial de tratamiento, existiendo además cáncer de ano que afecta específicamente esta región anatómica. El cáncer dentro del recto, cáncer del recto, y el cáncer dentro del colon, cáncer de colon, a menudo se denominan juntos, cáncer colorectal. Sin embargo, este término no es correcto para su manejo. Esto se debe principalmente a que el recto se encuentra en un espacio estrecho, apenas separado de otros órganos y estructuras. El espacio reducido puede hacer que la cirugía para eliminar el cáncer del recto sea compleja, especialmente en hombres. En el pasado, la supervivencia a largo plazo era poco común para las personas con cáncer del recto, incluso después de un tratamiento agresivo. Gracias a los avances en el tratamiento en las últimas décadas, las tasas de supervivencia del cáncer del recto han mejorado mucho. Sobre todo, es muy importante la resección quirúrgica realizada por expertos. Los signos y síntomas del cáncer del recto: un cambio en los hábitos intestinales como la diarrea, el estreñimiento, sensación de que el intestino no se vacía por completo, sangre fresca en las heces, pérdida de peso y dolor abdominal, así como debilidad o fatiga y anemia. Pide una cita con el médico si tienes síntomas o signos persistentes que te estén preocupando. Gracias, nuestra reportera de la salud, Silvana Ortega. Muy buena información de vida compartes con el auditorio. Bueno, pues entremos en materia, doctor Quintín, doctora Lucía. El cáncer del recto, que no es lo mismo que el cáncer del colon, ¿verdad? Pero porque hay una confusión enorme en esto. De hecho, yo estuve investigando. Obviamente las redes sociales, ya sabe que hay mucha información que es buena, pero otra información que no es tan correcta. Entonces, pues se confunde mucho ese término. A ver, platiquemos, ubicamos al auditorio sobre eso. ¿Con quién empezamos? Doctora, Lucía. Gracias, doctor. bienvenida. Gracias, muchas gracias, Gerardo. Pues efectivamente muchas veces se toma en consideración como concepto de cáncer colorectal. Digamos que todo esto parte tal vez por ciertas condiciones que sí que comparten, probablemente incluso hasta en textos epidemiológicos o la estadística se habla en conjunto como cáncer colorectal, debido a lo mejor ciertos factores de riesgo que comparten, la anatomía histológica que se comparte, el tipo histológico, digamos, cómo se ven las celulitas del cáncer, y que la mayor parte son adenocarcinomas, que son órganos tubulares que forman parte del tubo digestivo. Las capas en las que se conforman, pues son algunas analogías. Sin embargo, sí que, como bien lo mencionas, Gerardo, es una patología completamente distinta, y sobre todo desde el punto de vista de abordaje. Básicamente desde el punto de vista quirúrgico, incluso también es una estructura anatómica que por su localización y su anatomía
puede tener incluso una como facilidad a ser tratada por radioterapia, a diferencia completamente del colon. Entonces, esta distribución anatómica también se diferencia en la facilidad en la que dan metástasis a ciertos órganos como el pulmón, la vascularidad, la inervación, la localización de ganglios. Son diferencias, sí puntuales, por las que sí vale la pena hablar de dos entidades distintas. De esa diferencia que hay. Doctor Quintín, Héctor, tú como especialista, coloproctólogo, entre otras especialidades que tú manejas, bueno, a ver, explícanos desde tu óptica cuál es la sintomatología, lo que es el cáncer del recto como tal. El cáncer de recto principalmente te va a dar sintomatología de sangrado. Sangrado es el dato pivote y es muy importante no centrarse o quedarse con la idea de que el sangrado, que tiene sus características muy específicas, es una sangre rojo brillante, fresca, que puede estar mezclada con la evacuación o puede incluso solamente al momento que el paciente se limpia, además de los cambios en el hábito intestinal, sobre todo cuando la lesión va creciendo y va obstruyendo la luz, disminuye el calibre de la evacuación, salen como acintadas o mezcladas con sangre o moco, o la sensación de querer continuamente ir al baño. Eso se llama tenesmo. Y bueno, ya en casos más avanzados, la pérdida de peso, el dolor o incluso a veces la invasión del esfínter cuando la lesión está muy distal. Por eso en el documental era muy importante recalcar que hay 3/3, porque el tratamiento difiere o es distinto dependiendo si está pegado al colon o si está muy distal. Y también la posibilidad de que el paciente pierda el esfínter, claro, cuando está muy distal la lesión, incrementa significativamente. Seguiremos platicando, doctores, expertos de la salud, en el siguiente bloque de información sobre el tema de cáncer de recto. Esté pendiente, recuerde, en vivo, en directo, por tu bienestar, con los expertos de la salud del Hospital HMG Coyoacán, alternativa para ustedes. Regresamos. Continuamos total y absolutamente en vivo a través de Canal 77 de Easy, Cadena Trendy, por supuesto. Amigos, y vamos a ir a la mesa de trabajo con mi compañero Gerardo, el cual está abordando un tema muy interesante, cáncer de recto. Por supuesto, con los especialistas del Hospital HMG de Coyoacán. Adelante. Efectivamente, el tema cáncer del recto, y qué mejor que lo tratemos con expertos de la salud, especialistas del Hospital HMG de Coyoacán. Ustedes son una sociedad médica, doctor. Tú eres el presidente de la sociedad médica del hospital, ¿verdad? Platícanos al respecto, por favor. Pues bueno, como sociedad médica de Hospital HMG Coyoacán, tenemos un grupo multidisciplinario de diferentes especialistas, y particularmente en el caso del área de oncología, contamos con un centro oncológico en donde se pueden administrar quimioterapias y todo lo relacionado con el manejo integral, no solamente de pacientes con cáncer de recto o de colon, sino de cualquier patología oncológica. Y también dentro de las especialidades pues manejamos prácticamente la que me digas, ¿no? Claro, o sea, hay expertos de la salud de muchas áreas, doctor. Pero en este caso, bueno, estamos tocando la parte de cáncer y bueno, qué importante es el prevenir, ¿verdad? Precisamente. Claro. ¿El cáncer de recto es asintomático también? O sea, al principio, ¿o cómo se genera? Gracias, doctor. Pues como lo mencionaba el doctor Quintín, muchas veces ya los síntomas es por el crecimiento mismo del tumor. Inicialmente, la mayor parte de los tumores nacen de lesiones premalignas. O sea, es cierto que puede llegar a ser una enfermedad que no dé un síntoma, digamos, tan específico, pero al localizarse en la porción pues prácticamente final del tubo digestivo, sí que puede dar algunos síntomas, ¿no? Que son de alarma y los focos rojos que hay que estar atendiendo. Otra cosa que puede dirigir un poco nuestro riesgo, nuestra preocupación por este tipo de enfermedad es precisamente nuestros factores de riesgo, ¿no? Un factor de riesgo en general en cáncer se asocia a una posibilidad incrementada
de presentar una enfermedad. No significa que si yo tengo el factor de riesgo la voy a presentar, simplemente es un incremento en el riesgo, en la posibilidad. Y esos factores de riesgo van un poco en relación a que sí pueden ser prevenibles, ¿no? Hay la obesidad abdominal, la diabetes mellitus tipo 2, el tabaquismo, el consumo de alcohol, son algunos de los factores de riesgo y obviamente algo asociado también es la edad. La edad, ¿a partir de qué edad se empieza o se puede manifestar? Claro, se habla que mayores de 50 años, el 90% de los casos de cáncer de recto se encuentran ahí, en mayores de 50. Por lo regular casi todas las enfermedades, doctora, de mayores de 50, pero bueno. Es una época en la que tenemos que estar en riesgo de prevenir, de cuidar nuestra salud, de hacerse chequeos constantes. Y si nosotros tenemos antecedentes familiares, tenemos malos hábitos de alimentación, somos fumadores, pues sí tenemos que tener un poquito más de consideración de acudir al especialista para hacerse un chequeo, ¿no? Doctor, ¿se puede tener una buena calidad de vida si se presenta esta patología? Sí, todo depende de la etapa clínica en la cual detectemos el problema. Como mencionó la doctora Flores, a partir de los 50 años, en términos generales, cuando no existen factores de riesgo, me refiero a que el paciente no tenga antecedentes familiares de tumores del colon o del recto, que no exista enfermedad inflamatoria, antecedente de pólipos con displasia o cualquier otra lesión que te predisponga a incrementar el riesgo de cáncer, se recomienda hacer la colonoscopía. Sería el estudio principal, doctor. Es el estudio ideal. Ideal, exacto. Puede haber otros estudios como hacer una sigmoidoscopía flexible, hacer sangre oculta en heces o una rectosigmoidoscopía, pero la sensibilidad es menor y el porcentaje o la extensión de la cobertura del estudio también es limitada. La colonoscopía nos evalúa todo el recto y todo el colon. Y como se sabe, todos los tumores se originan en lesiones que inicialmente fueron benignas, que se llaman pólipos, preferentemente de tipo adenomatoso o velloso. Y esto con el paso del tiempo, en un periodo de entre 8 a 10 años, sufre una transformación de ser benigno, de ser un adenoma, a un adenocarcinoma. Por eso, cuando hacemos un estudio y quitamos un pólipo ahí, cortamos esa secuencia y es muy importante la detección temprana. Hay muchos pacientes que su primer estudio se lo vienen haciendo a los 70, 80 años. No, ya es tarde, ¿no? A lo mejor tienen la fortuna de no tener ninguna tumoración, pero también el 25% de las lesiones del colon y del recto tienen enfermedad a distancia al momento del diagnóstico, es decir, 1 de cada 4. Por eso debemos de hacer medicina preventiva, no curativa. Claro, eso es lo importante, doctor, la medicina preventiva. ¿Cada cuándo se debe de hacer un check-up médico como tal? Ustedes que son los expertos. Pues a la población general pudiéramos decirles que después de cierta edad, después de los 45 años, probablemente sí sea recomendable una vez al año. Una vez al año. Un chequeo general, pero es muy importante lo que menciona el doctor Quintín, estábamos mencionando si somos portadores de un factor adicional de riesgo que nos hace colocarnos en una población particular de seguimiento, ¿no? Y esto no solo hablo de cáncer de colon y cáncer de recto, hay otros tipos de tumores en los que sí nos tienen que, digamos, recorrer esa vigilancia de empezar antes. Sí. Y va en relación con los factores genéticos sobre todo, ¿no? Hablemos del tratamiento, ¿les parece? Y también me gustaría que comentaran, doctor, el porcentaje entre hombres y mujeres. ¿Está a la par o es más propenso el hombre que la mujer o viceversa? En este tipo de patología sí es más común verlo en hombres. ¿En hombres? Nada más que, bueno, no estamos exentos de las mujeres. Es importante también el grupo de edad, que ya habíamos mencionado, pero bueno, básicamente es una patología más cercana en hombres, ¿no? Ok. ¿Y en cuanto a tratamiento, antes de irnos al corte? Claro, bueno, es un poco complicado, un poco extenso el tratamiento, pero depende, vamos a lo mejor a simplificarlo en la introducción al tratamiento, depende de la etapa clínica del diagnóstico. Entonces, si es una enfermedad temprana, localmente avanzada, una enfermedad metastásica, y es multimodal, se refiere a que intervienen muchos especialistas en el manejo, ¿no? Doctor, antes de irnos al corte, ¿algo que quieras comentar? Solo reforzar que podemos incluso tener tratamientos
que se pueden hacer al momento de la colonoscopía. Perfecto. Hay procedimientos de polipectomías o mucosectomías que en etapas tempranas pueden llegar a ser curativos. De acuerdo. Igual hay tratamientos a base de quimio y radio que el tumor puede tener respuesta patológica completa y no necesariamente requerir de una cirugía. Pero también podemos encontrarnos en el escenario de una enfermedad avanzada en la cual se tiene que dar quimio, radio, después cirugía, primero el control local del tumor primario y después ir por las metástasis. Claro. Lo importante es acudir con los especialistas de la salud. En este caso, recomendamos que acudan con los especialistas del Hospital HMG Coyoacán. Nosotros vamos a regresar con nuestros expertos en las conclusiones sobre este tema. Vamos a ver. Ya regresamos, esto es Por Tu Bienestar, los expertos de la salud y la calidad de vida. Y bueno, ya estamos en la parte final. Recuerden, nuestro tema central en este programa que se transmite por el canal 77 de Easy es cáncer de recto. Y voy a mandar los micrófonos al otro lado del set del estudio para la parte de conclusiones con los expertos del Hospital HMG de Coyoacán, la Sociedad Médica del HMG de Coyoacán. Le mandamos un saludo. El presidente es, por supuesto, el doctor Quintín Héctor González Contreras. Y yo les recomiendo que acudan directamente con los expertos, vayan al Hospital HMG Coyoacán, porque es muy importante pues atenderse con los mejores, y esa es una alternativa muy viable y los servicios son integrales directamente. Rocío García, por favor, vamos a conclusiones al otro lado del set con los expertos de la salud. Claro que sí, pues bueno, abordando esta enfermedad tan silenciosa y bueno, tan peligrosa. Qué mejor que hablar de este tema y pues bueno, aclarar cualquier duda. Doctora Lucía, doctor Quintín, muchas gracias por estar aquí en Por Tu Bienestar. Y pues bueno, vamos a las conclusiones de este tema. Ya platicamos acerca de cómo se presenta y todo esto, pero a mí me gustaría saber cómo podemos saber qué tan avanzado está este terrible padecimiento. Claro, doctora sí. Lucía, adelante. Gracias. Pues es una muy buena pregunta. La verdad es que se tiene que documentar muy bien todo el proceso de la enfermedad, desde el diagnóstico, tener un buen diagnóstico, digamos, es la primera pregunta que siempre nos hacemos, ¿qué tengo? Y después el cuánto tengo, ¿no? Para saber qué le voy a hacer. Como mencionábamos, el tratamiento pues siempre va a estar dirigido por la etapa clínica, y eso responde un poco a esa pregunta de qué tan avanzado está, para lo cual utilizamos métodos auxiliares de diagnóstico. Lo inicial es partir desde una biopsia que se toma a través de un método endoscópico. Generalmente el abordaje inicial se hace por medio de lo que mencionaba el doctor Quintín, una rectosigmoidoscopía o una colonoscopía, y posteriormente tenemos que ampliar con estudios de imagen, ya sea resonancia magnética, tomografía o un estudio de PET-CT, porque digamos, para saber lo extenso de una enfermedad se toma en consideración como una clasificación que nos habla del tamaño tumoral o la extensión del tamaño tumoral, a veces no tanto en centímetros, sino en profundidad, en el grosor. Exacto, ¿no? Claro. de lo que mencionaba, por ejemplo, también anteriormente, ¿no? De las capas del recto, qué tan profundo está. La otra es qué tantos ganglios afectados, si bien pues sabemos que cada órgano en nuestro cuerpo tiene un drenaje linfático, que son a través de estas bolitas ganglios. Entonces necesitamos saber esa otra condición de nuestro paciente. Y finalmente, si tiene una enfermedad a distancia, porque tristemente suele suceder que la enfermedad ya no está solamente localizada en el recto, donde le dio origen, sino que ya exactamente fue a otro sitio, ¿no? A distancia. Sigue siendo la misma enfermedad, cáncer de recto, pero con enfermedad a distancia, que pues es llamada metastásica. Entonces, en ese sentido es que se hace el estudio de extensión de la enfermedad, y ya con esa combinación de qué tamaño tumoral o qué extensión tumoral tengo del primario, qué cantidad de ganglios afectados tengo, y si tengo o no metástasis a distancia, se hace la combinación de la etapa clínica, y ya uno dice en qué escaloncito de la enfermedad está, dentro de 4 grandes escalones, ¿no? Que es la etapa 1, 2, 3 y 4 del cáncer. Excelente. Doctor Quintín, a mí me gustaría, por favor, que nos comentara cuáles son los métodos para prevenir esto.
la alimentación, a llegar a cierta edad, checarse algo? ¿Cómo podemos prevenirlo? Sí, hay factores asociados en cuanto a la alimentación, sobre todo cuando uno consume poca fibra, el alto consumo de grasas saturadas, es decir, las carnes rojas en exceso, el alcohol, el tabaco, son los factores más importantes. Y bueno, si tienes ciertos antecedentes hereditarios, también incrementa los factores de riesgo o ciertas enfermedades como colitis ulcerativa, enfermedad de Crohn. Hay una entidad muy específica que se llama poliposis adenomatosa familiar, que esa tiene una penetrancia del 100% y antes de los 40 todo el mundo hace cáncer. Claro. Entonces, cuando se diagnostica, se debe dar el tratamiento adecuado. La mejor prevención es hacer un estudio entre los 45 y los 50 años que se llama colonoscopía. 45 a 50 años. Así es, ahí iniciamos. Perfecto, hay que tener mucho cuidado y sobre todo recuerden que siempre cualquier tipo de enfermedad, el punto está en prevenirla, obviamente en tratarla con los especialistas, pero si tú previenes vas a ayudar muchísimo a cualquier afección a tu cuerpo. Doctores, quisiera preguntarles si hay mayor factor en mujeres, en hombres, ¿quiénes se ven los más afectados a partir de los 45 años, pero mujeres u hombres? Es un poco más alta la incidencia en los hombres. Sin embargo, la detección se recomienda por igual en hombres y mujeres a partir de los 45. La razón es porque todos los tumores inician en pólipos. Pólipos son crecimientos dentro del revestimiento de la mucosa y que se van a transformar en un cáncer después de 8 a 10 años, entre más vaya aumentando de tamaño. Por eso es importante. Y porque si lo tomamos en una etapa clínica temprana, pues puede haber tratamientos locales, ¿no? Perfectísimo. Y no llegar a una cirugía radical. Claro, claro, bueno, pues hay que prevenir, amigos, y pues bueno, les agradecemos muchísimo, muchas gracias, ojalá puedan estar con nosotros en futuros programas, y vamos a ir con Gerardo, por supuesto, a nuestro lado del estudio. Gracias.